Buenas noches. El tema que vamos a desarrollar ahora se refiere a las adicciones, que son un grupo de trastornos importantes en la psiquiatría, pero que nos interesa en psicología médica que se lo conozca con una percepción bien amplia, pero además aplicada a la vida del accionar del estudiante de medicina y del médico. La definición que vamos a leer y que es aceptada y se refiere a este problema, dice que es una enfermedad primaria crónica que afecta el circuito de la recompensa del cerebro, afecta la motivación, la memoria y los circuitos relacionados. Entonces, vamos a ir ampliando a lo largo de la clase. Sin embargo, vayamos enfatizando algunas partes de esta definición. Es importante que si bien estamos desde una formación como médicos, no es una limitante, es más, yo considero que es una visión mucho más amplia, definir esta situación como una enfermedad, en el sentido de que es una alteración de la capacidad de estar sano, de la posibilidad de desenvolverse con todas las alternativas que tenemos como personas en la vida, que tiene causas complicadas, que tiene un curso característico del tiempo y por lo tanto un pronóstico y posibilidades de tratamiento. Y es bueno señalar que se refiere a que primariamente, es decir, que lo que primero se altera ya instalada la enfermedad adictiva es el circuito de la recompensa del cerebro, que lo veremos en unos minutos. Por eso es bueno que veamos en una perspectiva longitudinal la historia de la enfermedad. Y resulta que este es un padecimiento, un tipo de padecimiento mental que tiene sus inicios, como muchas cosas en medicina, en una fase preclínica, en un periodo de estar desarrollándose la enfermedad, pero sin que esté del todo instalada, sin signos ni síntomas. Y esa parte de las adicciones estaría caracterizada por el uso de la sustancia o estímulo adictivo. Entonces, aquí señalemos que uno empieza a vincularse a estímulos químicos o no de potencial adictivo a partir de su uso, del consumo. Y el hecho de usar estas sustancias tiene la trampa, por así decir, de que uno la usa por gusto, porque de inicio genera un estado que uno busca disfrutar. Entonces, empieza por la vinculación de este estímulo con el placer. Entonces, resulta agradable muchas cosas, como varios tipos de estímulos. Sin embargo, los estímulos adictivos, como las sustancias adictivas, generan un especial placer, un poco diferente o muchas veces muy diferente de otros placeres. Entonces uno empieza a usar la sustancia, ¿no? Eh, Además, resulta que en ese fenómeno es común que en el grupo familiar también exista el uso de sustancias o estímulos adictivos con distintas formas clínicas, a veces severas,
con alcoholismos bien instalados o adicciones a sustancias. Entonces, ese uso se lo puede comparar a la falacia del montón descrita en el siglo IV antes de Cristo por el filósofo griego Eubulides, y se refiere a dónde está el límite para decir que una cantidad de granos de arena es o no es un montón. ¿En qué punto del volumen de granos de arena, describe este filósofo, podemos decir que de ser unos cuantos granos de arena, si quieren usar el término unos cuantos, ya es un montón? Y cuando sumamos o restamos un grano, hace la diferencia. Con este grano, ya este grupo de, de granos de arena es un montón, o una pila, o un acúmulo. Y al sacar este grano ya no es un montón. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia entre lo normal y lo enfermo muy frecuentemente es imposible de determinar. Será probablemente el punto de diferencia cuando aparece el patrón desadaptativo. Si la persona ya está usando la sustancia y por usarla genera conductas desadaptativas, es decir, que se le dificulta realizar la vida de una forma en la que genere cambios y modificaciones para adaptarse, para trabajar, para modificar su entorno, para modificar a sí mismo y progresar. Cuando eso ya no puede, sí nos interesa en medicina señalar que sería un criterio importante para señalar que ya no está solamente usando por gusto, sino que ya está en un problema clínico de adicción. Por su propia naturaleza de afectación al funcionamiento mental, supone un efecto en las organizaciones sociales, más concretamente el entorno inmediato del consumidor. A medida que se va instalando y se forma la enfermedad de la adicción en una persona, el impacto a su familia es cada vez mayor. De hecho, muy frecuentemente, quienes primeros lo notan y hasta lo señalan, es decir, ya tomas demasiado, fumas demasiado, o qué pasa, por qué te vas y haces cosas raras, lo nota la familia. Es bien frecuente que el adicto no reconoce durante mucho tiempo que depende de la sustancia que está usando, que está haciendo su vida para conseguirla de una manera u otra, más o menos severamente. Y el impacto que está generando en su entorno empieza a ser cada vez mayor. De las primeras cosas que van sucediendo es que el individuo afectado va alterando su propia economía. Si es un joven que depende de su familia y requiere una mesada o dinero para sus actividades cotidianas, empieza a descuidar sus actividades cotidianas porque ese dinero lo empieza a usar en conseguir la droga o el alcohol o algo que se está haciendo adicto. Vale la pena señalar que hoy en día también hay adicciones a la tecnología, a las redes sociales, a los videojuegos. Es bueno señalar que las adicciones deben ser vistas como enfermedades en la globalización, es decir, realmente muy pocos países del mundo están libres de adicción.
Tal vez algunos países cuyas religiones y leyes son muy agresivas para combatir a las adicciones, puede ser. Pero eso tampoco creo que garantice del todo que nadie llegue a adicciones. Puede ser que haya las prohibiciones para adicciones a ciertas cosas. Por ejemplo, sabemos de noticias de que quien estaba traficando con cocaína, inclusive lo han ejecutado en algunos países asiáticos. Pero eso no quiere decir que dentro de ese país asiático la gente no tenga adicción a nada. Hay adicción a muchísimas cosas. A mí me parece importante que tengamos en la mente que existe el mundo de las adicciones. Es decir, es toda una serie de comportamientos de las personas alrededor y determinados por las adicciones a sustancias o algo. Por ejemplo, los enfermos adictos al alcohol o a la marihuana o a la cocaína, a las anfetaminas, al fentanilo, están viviendo su propio mundo de adicción, pero le están involucrando a su familia, pero además necesita tener quien le provea, ¿no? El proveedor, el que le vende, y además un grupo social en el que está más o menos, generalmente se va alejando de la sociedad, pero durante un buen tiempo tiene una validación porque consume en grupo, ¿no? Van a farrear, van a bailar, van a tomar en grupo y ahí se está validando este consumo porque todos lo hacen de una manera muchas veces exagerada, con grandes problemas, pero como todo el mundo lo hace o todo el grupo, pues no, se le pierde la noción de que sea un problema. Entonces, en ese mundo también estamos involucrados los del equipo de salud, los médicos, los terapeutas, la gente especializada que está trabajando para tratar de resolver o ayudar en el tratamiento del paciente adicto. Entonces, el mundo de las adicciones es una interacción complicadísima entre pacientes, familias, servicios de salud, grupos de traficantes, alteraciones en la economía, modo de consumir dinero para el consumo. Entonces, todo lo que está girando alrededor del consumo y de la consecución y de conseguir la droga es un mundo complicado. Se trata de una enfermedad que compromete el mecanismo de la recompensa. Normalmente el núcleo accumbens en el sistema límbico genera la respuesta de dopamina mediante la dopamina que uno la percibe como placer. Es el mecanismo de recompensa. Normalmente, de forma natural, nosotros sentimos placer y recompensa cuando comemos por tener hambre, cuando bebemos por tener sed, beber agua, en la actividad sexual, en la actividad física. Hay respuestas que nos hacen sentir cómodos y plácidos en más o menos medida, pero son respuestas naturales que nos hacen sentir bien. Y tan importantes como las anteriores cuatro es la experiencia de tener un logro. Es decir, cuando uno se propone algo y lo consigue, es tan placentero que está generando en ese mecanismo de recompensa una respuesta de dopamina importante. Asimismo, es tan importante como los anteriores cinco la percepción del reconocimiento del otro, o sea, el ser premiado, el ser respetado, ser aceptado y querido, son estímulos que a uno le hacen sentir muy bien y están determinando respuesta dopaminérgica en el núcleo accumbens. Las adicciones son otras enfermedades en que esta fisiología se altera al grado que al avanzar la enfermedad, uno ya no le interesa el sexo, la actividad física, tener logros,
va deteriorándose gravemente en su salud física. Algunos ya ni comen, apenas si toman algo de agua, no les interesa socializar, ya en grados severos de adicción, y de ahí que se deterioran mucho y de pronto mueren en una de esas por intoxicación o por complicaciones de enfermedades médicas o físicas que les sobrevinieron ante ese estado de deterioro. Aquí podemos ver unas imágenes que nos están mostrando el cambio del metabolismo en el cerebro. En la figura 17.1 que está arriba, se está señalando en una tomografía por emisión de positrones la activación de todo el cerebro normalmente. Esa imagen enrojecida es una imagen que muestra que el cerebro está funcionando en toda la corteza en una persona normal. Y podemos observar en el lado B que va disminuyendo el color rosado o anaranjado porque el paciente que es consumidor de cocaína o consumidor de alcohol es un paciente adicto a la cocaína y al alcohol, independientemente de que esté consumiendo o no, en ese momento que se ha tomado la imagen, se demuestra que hay una disminución del metabolismo cerebral. El cerebro no está funcionando debido al daño en la corteza cerebral que lo ha generado la adicción. Lo mismo podemos observar en la figura 17.3, la de abajo, en la que describe una imagen en la parte de arriba del flujo sanguíneo normal en una persona. Y en la parte de abajo se puede observar cómo hay una disminución en regiones de la corteza cerebral de la perfusión cerebral asociado al consumo crónico de cocaína. Es decir, la corteza no funciona y el flujo cerebral sanguíneo también está disminuido debido a la adicción a cocaína. Este es un trabajo clásico que lo presento muchísimo y se refiere a estudios nacionales, pero de hace muchos años. Quiero demostrar simplemente con esto que en ese tiempo de las encuestas que se hicieron en Bolivia, estamos hablando de hace 30 años, 31, en el 1992 comparado con 2005, cualquier droga, las personas estaban iniciando su consumo hacia los 17 años de edad, en el 2005 hacia los 18. Hoy en día aceptamos que en muchas partes del mundo, incluyéndonos en Bolivia, el inicio está hacia los 13 años o menos, sin tomar en cuenta todavía las adicciones a la tecnología que se ve hoy en día en niños de una forma sorprendente. Y esto es bien interesante, vamos a describir de una forma más detallada. Aquí, en esta encuesta, le había preguntado los encuestadores a la gente si encarcelaría a los que consumen drogas ilícitas. El 92, el 64% de la gente sí encarcelaría al consumidor, al adicto a drogas, como cocaína, marihuana, etcétera. El 4% no sabría qué hacer y el 30% no encarcelaría. Comparando con el 2005, estamos hablando de hace prácticamente 15 años, reducción del 64% del 92 al 49% del 2005. ¿Sí? Entonces tenemos 15% de diferencia, más o menos, de que en el 92, 64 personas de 100 encarcelarían al adicto, pero en el 2005, 49, o sea, la mitad. Ha habido un cambio importante en la opinión. Hoy en día la situación es, yo creo, más grave.
La razón que nos podemos explicar por qué al pasar los años hay menos personas que encarcelarían al consumidor es porque hay cada vez más personas que conocen de cerca a un familiar adicto. Y como ya es alguien más familiar, ya no lo encarcelarían, más bien ya se identifican o tienen más pena o verían formas de solucionar. Pero eso está señalando que hay cada vez más adictos. También las adicciones se deben diferenciar por género. Entre hombres y mujeres hay diferentes niveles de dopa en varias regiones cerebrales. También la respuesta dopaminérgica es diferente entre hombres y mujeres asociado a las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales están explicando una modulación de la respuesta dopaminérgica distinta en hombres que en mujeres. También es interesante saber que las mujeres son más sensibles al efecto de refuerzo de los psicoestimulantes y es por eso que parece ser que por eso nos explicamos que generalmente las mujeres que empiezan a consumir sustancias adictivas se hacen adictas más rápido que los hombres. Resulta que los adolescentes, y esto ya es por edad, son los que consumen más drogas legales, más que la gente mayor. Las drogas legales son básicamente nicotina y alcohol. También conviene señalar que el estrés y las adicciones están asociadas mucho y están modificando la capacidad del cerebro de reorganizarse en su estructura y sus conexiones. La plasticidad puede ser modulada por el efecto del glutamato, que como ustedes saben es un neurotransmisor excitador, que influido por el estímulo adictivo persistente, modulan la neuroplasticidad y cambian la posibilidad de hacer modificaciones en las estructuras cerebrales producto de la plasticidad cerebral. Se han hecho modelos animales de adicción demostrando esa imposibilidad de rehacerse o de reorganizarse el tejido cerebral debido a que se sufre de adicción. Sabemos que hay cambios del comportamiento que son bloqueados por antagonistas del glutamato, es decir, que si nosotros hiciéramos experimentalmente ese tipo de lesiones, se generan claramente cambios de comportamiento y las sustancias adictivas lo están haciendo. Los cambios del comportamiento están asociados con cambios en la función y expresión de los receptores de glutamato, o sea, encima, ya desde el punto de vista del impacto en la neuroplasticidad, los receptores de glutamato, es decir, postsinápticos, cambian su función y expresión. Hay toda una transformación de la fisiología glutamatérgica como uno de los impactos severos en esto asociados a la neuroplasticidad. Las drogas de abuso y la plasticidad por estrés activan cascadas comunes de transducción de quinasas y fosfatasas, reguladores transcripcionales, neurotrofinas, etc. Hay un impacto enorme en toda la neurotransmisión mientras se está consumiendo drogas y eso se pone irreversible. Las drogas de abuso influencian en la programación de largo plazo y en las vías de recompensa, que son elementos centrales de la neuroplasticidad. También se asocia a las adicciones, además del estrés, del sexo, del género, de la neuroplasticidad, a el entorno. La estimulación social puede estar llevando a hacerse adicto. En los juegos para ganar, los videojuegos concretamente. También hay formas sociales de consumo, que es el microconsumo de drogas, que es tener pequeñas dosis, consumiéndolas a intervalos de tiempo breves y que incluso se las justifica porque
pequeña cantidad de cocaína le sirve para trabajar, o la pequeña cantidad de alcohol que toma de rato en rato es para relajarse, ¿no? Entonces, hay un estímulo social ahí que está llevando a la adicción. Las fiestas, por supuesto, ¿no? Que es donde uno puede excederse, se asemeja al Black Friday, es decir, a esa estimulación de decir, mire, le vamos a vender barato. Entonces, esa situación de exaltación, de seducción, de apetito por algo estimulante, también se asocia al consumo. Las tecnoadicciones, ni hablar, y estamos señalando un poquito eso. Y también hay muy gran acceso a sustancias. Hoy en día tenemos acceso a drogas de todos los tipos de una forma más o menos fácil. Centrándonos en las tecnoadicciones, las nuevas tecnologías de computación, como ha generado adicción a Internet, y el que está bien reconocido como un trastorno de adicción es a los videojuegos. Y la diferencia con el uso, la persona puede estar más o menos tiempo conectado al videojuego o a las situaciones cibernéticas. No es que uno mide las horas, sino el sentimiento de culpa, la impotencia para poder desconectarse puede hacer que por eso uno se desconecte. Sin embargo, mientras no se sienta mal, puede permanecer conectado muchísimo tiempo de forma definida. El ciberacoso es otro reto que genera adicción, es decir, quiere defenderse, quiere encontrar explicaciones, quiere resolver el problema y se engancha de una forma terrible a esta situación de ciberacoso. Por supuesto, hay más síntomas psiquiátricos como ansiedad y depresión. Eh, y esta necesidad de seguir conectado al videojuego hace que se altere totalmente el estilo de vida. Aquí vemos un esquemita donde se puede ver cómo se llega a la adicción y abuso del móvil. Primero por las características del teléfono móvil que generan normalmente, o sea, el celular, función comunicativa, componentes estimulantes. Una cosa que lo pone uno muy pendiente es que no haya respuesta muy rápida y uno está pendiente de la respuesta, ¿no? Ahora en los chats vemos que uno quiere tener respuesta inmediata. Si encima de esto se asocia que uno es vulnerable psicológicamente, porque tiene baja autoestima, porque es impulsivo, porque es más extrovertido, distintas características de la personalidad y del estado psíquico pueden hacer que sea más vulnerable a la adicción. La presión social, ¿no? Como que necesidad de ser parte de algo, con la necesidad de ser parte de un estatus. Y las variables sociodemográficas como la edad, el tiempo desde la adquisición del primer celular, a veces se le han dado desde chiquito y ahí, porque está más tiempo, se hace más adicto. Quisiera señalar el aspecto de los datos epidemiológicos en población médica. Los médicos tenemos más tendencia a trastornos mentales, independientemente del síndrome de desgaste laboral, que la población común. 10 al 15% es nuestra tendencia. Por adicción a sustancias, 1 de 15 médicos, médicas, van a tener adicción a sustancias a lo largo de la vida profesional. El 5% de la población general puede tener abuso de drogas. En los médicos, 15, o sea, 3 veces más. Los médicos tenemos 15 por 100.000 suicidios. La población general tiene 6 por 100.000. Somos una población vulnerable en el aspecto porque es un trabajo muy demandante el de la medicina.
Y aquí podemos ver qué es lo que hace que los médicos tengamos problemas mentales y adictivos. Periodo de formación largo y estresante, necesidad de actualización continua de los conocimientos, incremento constante de la presión asistencial, incremento constante de las tareas burocráticas, incremento del número de denuncias y litigios, alejamiento de la toma de decisiones asistenciales, facilidad de acceso a psicofármacos y abuso, falta de soporte y supervisión clínica, falta de control de las condiciones de trabajo, poco tiempo para actividades lúdicas, es decir, juego y recreativas, relaciones familiares empobrecidas también suele estar muy vinculado a la vida del niño. Veamos cómo las drogas nos afectan. Mayores de 40 años y asociados a estrés suelen ser personas que consumen más alcohol. Y marihuana en los adultos jóvenes, profesionales médicos o estudiantes de medicina. Por especialidad, los anestesistas tienen muchos riesgos. Antecedentes genéticos, personales y la asociación a otras enfermedades pueden estar determinando. El exceso de trabajo, el desajuste con las expectativas y específicamente en la especialidad, la accesibilidad a drogas adictivas, especialmente el fentanilo, promueven más tendencia en algunas especialidades como esta al consumo. También, y todo lo que lleve a la pérdida de control sobre una conducta compulsiva puede ser adictiva. Gimnasio, noticiero, bebidas energéticas, perforaciones, velocidad, actividades nocturnas, manera de comer, pornografía, estar comprando de todo. No puede hacerse adicto a eso, siempre y cuando llegue ese momento en que ya no tiene control para detenerse a la hora de tanta necesidad de hacer esa conducta. Las recomendaciones, ¿cómo prevenir? Aquí la idea sería así muy general. Son sustancias que en más o menos están presentes como parte de la vida cotidiana, especialmente el alcohol, la nicotina. ¿Hasta dónde se puede hablar de un uso racional? Yo diría que no se puede, porque solamente es un placer. O sea, uno consume cocaína, lo que sea, en principio, como hemos dicho, con el ser consumidor, por simple gusto. Porque en general las sustancias adictivas no tienen nada de saludable ni de bueno. El alcohol, etcétera, no están generando o modulando, modificando, generando salud. Más bien están haciendo daño. Pero resulta que nos gusta la calidad del vino, la calidad del café, etcétera, o al que le gusta fumar cigarro. Entonces, por eso es que hay tan difícil esa diferencia cuando está de un lado o del otro de la adicción. No puede decir, tomo marihuana y no me hago problema. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Eh, Podría ser que está dentro de un consumo placentero, racional. O sea, gran pregunta, tal vez. Pero a él le parece que es razonable lo que consume marihuana, pero no la puede dejar. Entonces ya no está pues en un patrón de libertad. Ya tiene que conseguir a cada rato. Entonces hay que hacer tratamientos. Por ejemplo, en el caso de aquí, de la diapositiva de las adicciones, las tecnoadicciones, resulta que son necesarios, pues, el estar conectado a Internet, hacer las cosas que hacemos. Tendríamos que tener un uso racional. Y cuando ya está instalada de la adicción, necesitamos tratamientos. Romper la rutina del uso de Internet, planificar cosas, hacer que uno esté con el tiempo más planificado para desconectarse, poder solamente algunas horas, evitar las aplicaciones más problemáticas como esas de videojuegos, usar recordatorios,
buscar grupo de apoyo, realizar terapia, por supuesto. Entonces, con esa diapositiva de qué podríamos recomendar a la gente para que no caiga en la adicción, realmente vemos que es una cosa delicada, porque cuando uno ya es adicto, no puede romper esas rutinas, no puede salirse así por simple fuerza de voluntad. Entonces sí conviene estarle señalando a las personas que notamos esto, que debe acudir a terapias, que debe hacer trabajo organizado para modificar y tratar de salir de la adicción, que es muy difícil. Entonces, en resumen, esto lo vamos a ver muy frecuentemente como médicos en nuestra práctica en cualquier especialidad. Las adicciones están cada vez más en la población general y los médicos no nos salvamos de eso, incluso somos de mayor riesgo. Entonces, el mensaje aquí es que en la práctica médica habitual, un médico de hoy tiene que considerar que las adicciones son padecimientos de alta frecuencia que a cualquier persona le puede suceder, más a aquellos que tienen vulnerabilidades, pero que no debemos soslayar. Hay que indagar sobre este tema en la historia médica común y corriente que estamos realizando lo más posible. Muchas veces van a tener ustedes enfermedades que están explicadas por el abuso de sustancias. A veces es muy obvio, paciente con cirrosis hepática alcohólica, pero decirle que deje el alcohol no es tan, lo podemos decir, pero que lo logre requiere tratamientos especiales. Muy bien, con esto acabamos la clase de hoy y muchas gracias por su atención.